Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, Efesios capítulo 1 nos presenta con la importante doctrina de la predestinación. Y ese es el tema que nos compete en esta tarde. Hermanos, ¿por qué estamos hablando de la doctrina de la predestinación si el curso que estamos finalizando es acerca de la doctrina de Dios? Eso es lo que hemos estado viendo por 45 sesiones. Hoy sería 46, pero por 45 sesiones hemos visto la doctrina de Dios. Hemos hablado de la importancia del conocimiento de Dios. Hemos hablado de la doctrina de la Trinidad. Hemos también hablado de los atributos de Dios. Y comenzamos hace un par de semanas a tratar el tema del decreto divino. ¿Qué tiene que ver la predestinación aquí? Bueno, dentro del decreto de Dios, imaginen en su mente un círculo grande. Ese es el decreto de Dios en general. Dentro de ese decreto de Dios en general, hay un decreto en particular, el cual es la predestinación. Es natural tratar el tema de la predestinación cuando hablamos de la doctrina de Dios, particularmente del decreto. Es natural tratar el tema de la predestinación. De hecho, si ustedes revisan cualquier teología sistemática reformada o con inclinaciones calvinistas al menos, este va a ser el orden que van a encontrar. Hablar del ser de Dios y después hablar del decreto de Dios y la predestinación. De hecho, sé que probablemente no la tienen en sus manos, pero si revisan su confesión de fe, la Confesión de Londres de 1689, se van a dar cuenta que en el capítulo 3, que se llama del decreto divino, si no me equivoco, este capítulo 3 se divide en 7 párrafos. ¿Recuerdan cómo está la confesión? Hay capítulos y párrafos. Los primeros 2 párrafos de este capítulo del decreto son acerca del decreto de Dios en general. Revísenlo en casa. Son en general. Y los últimos capítulos del 3 al 7 son acerca de la predestinación en particular. La predestinación en particular. Lo que quiero demostrar es que esta es la forma tradicional de tratar la doctrina de Dios y la predestinación. Miren lo que dice un autor llamado Cornelis Venema. Él dice: mientras que el decreto general de Dios, en su significado comprensivo, se refiere a todo lo que Dios desea,
que incluye la creación, la providencia. La predestinación es el decreto especial de Dios, que implica la salvación o condenación de los seres humanos. Así que esta es mi breve explicación de por qué estamos tratando la doctrina de la predestinación en el tema de la doctrina de Dios. Porque es natural, porque así como los decretos de Dios proceden, la predestinación es parte de su decreto. Todavía nos falta, hermanos, algunas lecciones para concluir nuestra doctrina de Dios. Nos falta ver la providencia divina. Quizá nos va a llevar 2 semanas o 3 ver la doctrina de la providencia. Es muy importante que la iglesia conozca cómo Dios obra. Y terminaremos con la doctrina de la creación y haremos un último estudio de Dios como Salvador. Me gustaría concluir con ese sermón. Así que hoy comenzamos la doctrina de la predestinación. Si ven en sus notas dice parte 1. Parte 1. Ya que hoy, hermanos, mi intención era introducirlos directamente a la base bíblica de la predestinación. Pero realmente, empezando a trabajar en este material, me di cuenta que es muy difícil hacerlo en una sola lección. Así que hoy me gustaría presentarles la doctrina. Me gustaría presentarles simplemente la doctrina de la predestinación, unas definiciones y ver cómo esta es natural con el Dios que hemos estado conociendo. La próxima semana vamos a ver la base bíblica y vamos a ver si esa semana nos alcanza o tendremos que hacer una semana más. Y después de esto comenzamos con providencia, creación y salvación y será todo. Quizá unas 8 lecciones más, 9 y habremos concluido. Hermanos, sé que este tema es polémico y que hay mucho debate en medio de este tema. ¿Qué hacemos? Aparte del debate, es difícil, ¿saben? Es difícil hablar de la doctrina de la predestinación. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Nos callamos? ¿Dejamos de hablar de este tema polémico y difícil? Algunos han preferido hacer eso. Algunos pastores prácticamente han intentado ignorar la doctrina de la predestinación y la han pasado por alto y no la enseñan a sus iglesias. No obstante, como dice Joe Beeke, evitarlo no es la respuesta. Evitar la elección o la doctrina de la predestinación no haría bien a la iglesia, porque la Biblia está llena de su enseñanza. Y lo vamos a ver particularmente la próxima semana. Vamos a ver cómo esta doctrina lo llena desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O en las palabras de Elnathán Parr, el cual dijo que la doctrina de la predestinación es una doctrina de la cual no debemos ser ignorantes porque está revelada, hermanos. Sé que este es un tema polémico, pero si es una doctrina bíblica debe ser enseñada a la iglesia. Y la iglesia la debe intentar de conocer y debe intentar vivir a la luz de ella y debe regocijarse en ella. Hermanos, porque no hay nada revelado en las Escrituras que fue dado en vano. No hay nada revelado en las Escrituras que no necesitemos conocer. No hay algo que podamos decir, ok, Dios reveló esto, pero realmente yo puedo vivir sin esto y mi vida es igual. Hermanos, no hay nada en el consejo de las Escrituras que es vano. Déjenme decirlo más duro. No hay nada en las Escrituras que es inútil. Es cierto. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. ¿Saben qué haremos ahí? Nos callamos. Lo que llamaron los antiguos un silencio piadoso. Yo callo donde la Biblia se calla. Estoy de acuerdo. No obstante, la Biblia habla de la predestinación y nos enseña mucho acerca de la predestinación.
Por lo tanto, no es tiempo vano, ni ocioso, ni desperdiciado pasar tiempo considerando la doctrina de la predestinación. Algo que, como he dicho, nos llevará al menos 2 semanas, máximo 3. Y yo espero que en esto la iglesia sea beneficiada. Miren la cita que les puse ahí en sus notas de los cánones de Dort. Dice en el encabezado 1, artículo 14. Según el sabio plan de Dios, esta enseñanza de la elección fue proclamada por los profetas, por Cristo mismo y por los apóstoles en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Después se puso por escrito en las Santas Escrituras. Ahora, yo les pido paciencia porque yo pretendo demostrar este primer párrafo, esta primer parte de este párrafo, que esta doctrina es bíblica, pero a fin de que la enseñanza sea más sencilla, lo haré hasta la próxima semana, porque hoy quiero establecer términos con ustedes, quiero que conozcamos los términos y quiero que veamos cómo esta doctrina embona con el ser de Dios que hemos estado conociendo. Así que les pido paciencia para esta primer parte, pero continúa el canon. De la misma forma, el día de hoy en la iglesia de Dios, para la cual estaba destinada específicamente, esta enseñanza debe exponerse en un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa, en el tiempo y lugar apropiado, sin indagar de manera inquisitiva en los caminos del Altísimo. Esto debe hacerse para la gloria del santísimo nombre de Dios y para el consuelo alegre del pueblo de Dios. Vean estos cánones. Dice, cuando hablamos de la doctrina de la elección, ha habido algunas, en el año 1620-22, ha habido algunas designaciones de parte del rey que no debemos predicar esta doctrina, porque esta doctrina solo produce polémica, solo produce un deseo morboso de conocer los caminos del Señor. Pero ¿qué dicen ellos? Dice, no, esta doctrina está en la Biblia. Es cierto, debe enseñarse con cuidado. No debemos empezar a especular sobre algunos aspectos de la doctrina y nos vamos a callar donde la Biblia calla. No obstante, esta doctrina es para la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué predicamos la doctrina de la predestinación? En primer lugar, porque Dios la reveló para su gloria. Pero 2, para el consuelo de la iglesia. La iglesia puede tener grande consuelo en conocer esta preciosa doctrina. Así que no podemos callarla. Yo sé que entre nosotros nadie me diría no prediques de la doctrina de la predestinación, pero hermanos, allá afuera muchos están proponiendo que es mejor callarla. No, si la Biblia la enseña, el pastor la debe exponer. Y más ahora que hemos estado tratando el tema de la doctrina de Dios. Seguiremos el sabio consejo de Francis Turretin, el cual dijo, esta doctrina no debería ser completamente acallada por una modestia absurda. Me gustan estas palabras. No, es que yo no hablo de la doctrina de la predestinación porque son temas muy sublimes y yo no puedo hablar. Bueno, si la Biblia lo revela es para que lo hables. Pero por otro lado, dice Turretin, ni ser curiosamente fisgoneada. Esta doctrina no debe ser curiosamente fisgoneada por una arrogancia temeraria. Así que no nos vamos a callar cuando tenemos que tratar la doctrina de la predestinación. Claro, hermanos, algunos que llegan al calvinismo por primera vez, sé que se vuelve el único tema de conversación, ¿sí? Casi están leyendo acerca de la justificación y por alguna razón tocan la predestinación. O están hablando de la resurrección de Cristo y por alguna razón toca la doctrina de la elección o predestinación. Esa es una forma incorrecta, ¿saben? Esa no es una forma apropiada de tratar el tema, porque no es el centro de la Biblia, hermanos. La predestinación no es el centro de la Biblia, pero sí es una parte importante. Entonces, no podemos callarnos, pero sí lo haremos con reverencia. Ok, en el tiempo que nos resta, hermanos,
me gustaría hacer dos cosas con ustedes. Me gustaría dar algunas definiciones de la predestinación, después hacer unas aclaraciones de esta doctrina y concluir con cómo el Dios que hemos estado predicando hasta el día de hoy tiene total acuerdo con esta doctrina. Dios mediante, la próxima semana veremos su base bíblica y demás. Comencemos entonces con algunas definiciones que nos ayuden, hermanos, a poner nuestra mente clara. Como les he dicho, hermanos, luché mucho para saber con qué empezar. Al principio dije, voy a empezar con un tratado bíblico para solo demostrar que esta doctrina es bíblica, pero dije, pero no van a tener los términos frescos en su mente y va a haber confusiones. Entonces, aunque sé que para algunos hubiese sido mejor empezar con la base bíblica, realmente creo que esto va a ayudar a aclarar términos y después establecer su base bíblica. Dice la Confesión de Londres de 1689, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Hagamos dos comentarios respecto a esta definición. Veamos, hermanos, que la predestinación incluye dos cosas. Una, elección; otra, reprobación. Usemos los términos de la confesión. Una parte de la doctrina de la predestinación incluye ser preordenado para vida eterna en Jesucristo, y otra parte constituye el ser dejado o ser pasado por alto en esa elección. Veamos en segundo lugar que el propósito de esta elección es la alabanza de la gloria de Dios. Williams A. Brakel dice: la predestinación es un decreto de Dios eterno. Vean qué armonía tiene con la doctrina del decreto divino. Así como el decreto de Dios es eterno, la predestinación es parte de ese decreto. Volitivo e inmutable para crear a algunos hombres y encerrarlos en el estado de pecado y traerlos a la salvación por medio de Cristo, para la gloria de su gracia soberana. Es el mismo concepto que se nos describe en la confesión. Dice, Dios decretó, sí, que el hombre iba a caer, pero también decretó que dentro de estos que iban a caer, algunos serían elegidos para vida. Al mismo tiempo, decretó crear a otros hombres, también encerrarlos en el estado de pecado, para condenarlos por su propio pecado, para la alabanza de su justicia. Por un lado, la alabanza de su gracia, y por otro lado, la alabanza de su justicia. Cornelius Venema nuevamente dice: predestinación se deriva de la raíz latina predestinatio, la cual es un compuesto de prae, antes, y destinare, desear u ordenar. La doctrina de la predestinación tiene que ver con el eterno propósito o voluntad de Dios para salvación y o la no salvación de los pecadores caídos. Es importante entonces que veamos que cuando estamos hablando de la doctrina de la predestinación, no solo estamos hablando de aquellos a quienes Dios elige para vida,
también estamos incluyendo a aquellos que Dios pasa por alto para condenación. Así que es necesario comprender que predestinación incluye estos dos puntos. Dice un autor, elección, de la palabra latina elegere, escoger de entre. Se refiere a la elección de Dios de salvar a algunos pecadores para otorgarles fe en Jesucristo como Salvador. Reprobación, de la palabra latina reprobare, rechazar. Se refiere a la elección de Dios de no salvar a otros, sino dejarlos en sus pecados. ¿Fuerte? ¿Difícil? Por eso algunos pastores prefieren pasarla por alto. Porque, hermanos, naturalmente a nuestra carne no le gusta esta doctrina. No se equivocó aquel hombre que dijo que todos nacemos arminianos. Todos nacemos con una disposición a exaltar más bien al hombre en lugar del Creador. Ok, sé que es fuerte esta doctrina, porque esta doctrina, hermanos, no solo nos habla de la salvación a la cual hemos sido traídos en Cristo. Esta doctrina también nos habla de la no salvación. Esta doctrina nos habla de la condenación. Esta doctrina nos habla de que Dios, así como eligió a unos para salvación, así no eligió a unos para salvación. Ok, habiendo hecho estas aclaraciones, habiendo definido la doctrina de la predestinación en general y habiendo hablado de estos dos aspectos de la predestinación, elección y reprobación, ahora déjenme intentar mostrar por qué esta doctrina concuerda totalmente con el Dios que hasta ahora hemos conocido. Así que déjenme entonces hacer una corrección, hermanos. He dicho que hoy no vamos a presentar la base bíblica de la doctrina de la predestinación, pero saben, pensándolo bien, sí la vamos a presentar. Porque lo que hemos hecho por 45 sesiones es presentar bíblicamente cuál es el carácter de Dios. Ahora voy a usar de todo ese conocimiento que ya hay en sus mentes, todo ese conocimiento bíblico del Dios que ya hemos conocido, y vamos a aplicarlo a esta doctrina. Déjenme aclarar lo que vamos a hacer. 1. La doctrina de la predestinación concuerda con un Dios que es AC. La doctrina de la predestinación concuerda con un Dios que es AC. AC quiere decir la aceidad de Dios. Dios es un ser independiente. Recuerden, hermanos, lo que vimos cuando estudiamos el nombre de Yahvé, ya hace un buen tiempo. Estudiamos el nombre de Yahvé y en otro hablamos de la aceidad de Dios o la independencia de Dios. Al menos 2 o 3 sesiones hemos hablado de este tema, así que vamos a usar de ese conocimiento. Cuando estuvimos tratando de que Dios es AC, enfatizamos de que Dios es un ser independiente. Él dice, yo soy el que soy. Le dice a Moisés, Moisés, yo puedo salvar y no necesito ayuda de nadie porque yo soy el que soy. O sea, tengo poder en mí mismo y de mí mismo para poder gobernar, para poder vencer. Un Dios independiente puede elegir para salvación. Hermanos, si Dios no depende de los hombres para su existencia, vean esto, déjenme recordarles cuán profundo llegamos aquí. No solo es que Dios no depende de nadie, hermanos,
No solo es que Dios no depende de nadie para hacer cosas. Llegamos al punto de decir que Dios no depende de nadie para ser quien es. ¿Cómo es que Dios es amoroso, hermanos? Bueno, tú y yo nos volvemos amorosos a través de la continua relación con otras personas. Tú y yo nos volvemos pacientes a través del continuo choque con otras personas. Pero Dios es quien es de sí mismo. No necesita de nada fuera de sí para ser quien es. Hermanos, los decretos de Dios reflejan a Dios, son parte de su carácter, son parte de su esencia. Por lo tanto, los decretos de Dios proceden de un Dios independiente. No depende del hombre para elegir o no elegir. 2. El Dios que hemos conocido por este tiempo y que pasaremos la vida conociendo, es uno que gobierna absolutamente todas las cosas. Lo vimos en la doctrina del decreto divino. No hay una cosa en este mundo que no podamos decir que es la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Hablamos de la voluntad de Dios en sesiones pasadas. No solo del decreto, sino la voluntad de Dios. Y hablamos de la diferencia entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad revelada, la voluntad expresada de Dios, la voluntad de precepto. Es cierto que Dios dice: esta es mi voluntad en cuanto a los mandamientos, y nosotros quebrantamos esa voluntad de Dios. No obstante, hay una voluntad secreta de Dios, la cual se manifiesta en todas las cosas que pasan. Hermanos, déjenme hacer un ejercicio que hemos hecho constantemente en este curso. Era la voluntad de Dios que los hermanos de José le vendieran. No y sí. No era su voluntad. Era un pecado vender a su hermano, porque había codicia, había avaricia, malos pensamientos. Era un tipo de homicidio, además de un montón de mentiras. Pero ¿era la voluntad de Dios que así fuera? En un sentido, sí. Porque José lo entiende, dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo había planeado para bien. Vemos en Mateo capítulo 6 que un pájaro no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. ¿Qué diremos del alma del hombre? ¿Qué diré, hermanos, si un cabello no cae a tierra o no se convierte blanco o negro, si no es la voluntad de Dios? Un pajarillo no se va a morir si no es la voluntad de Dios. Hermanos, pensamos que el destino de un alma eterna se encuentra en la fortuna. El Dios que hemos conocido es uno que gobierna absolutamente todas las cosas. Es muy natural pensar que este Dios que hemos conocido predestina para vida o pasa para reprobación, o pasa por alto para reprobación. Tres, hemos conocido que Dios es un Dios omnisciente. Hermanos, ¿qué contestarían a estas alturas del curso cuando les preguntaran: ¿Dios puede conocer? ¿Dios puede conocer? O déjenme ser más claro, ¿Dios puede aprender? Respondan en su hojita.
¿Puede Dios aprender? Hermanos, si contestan sí, he hecho un muy mal trabajo, o ustedes han hecho el mal trabajo, pero alguien ha hecho el mal trabajo. Porque la Escritura dice que el Señor conoce todas las cosas. Antes que esté la palabra en nuestra boca, tú las conoces todas. Hermanos, si Dios no predestina, el hombre elige por su libre albedrío o por la fortuna. Y entonces lo único que hace Dios, porque la palabra predestinación está, es ver quién elige y quién no elige, y en base a eso predestina. Pero hermanos, un Dios como el que hemos conocido hasta hoy, es imposible que predestine después de aprender quién elige y quién no. Es imposible. Hermanos, sé que esto puede parecer poco amoroso, pero creo que es la verdad y por eso lo digo. Un Dios que no predestina, como hemos explicado hasta hoy en las definiciones anteriores, es un Dios muy humano. No es el Dios no domesticado que hemos intentado exponer. Es interesante, hay un pequeño libro que hace unos años, modernizaron al inglés. Y en este libro se llama Predestinación, y lo primero que tenemos en este libro, ¿saben qué es? No la doctrina de la predestinación, la doctrina de Dios. Es un libro pequeño, 100 páginas, 150 páginas, algo así. Y las primeras 40 páginas, si alguien quiere aprender la doctrina de la predestinación y quiere llegar rápido a Efesios 1, a Romanos 9, pues tiene que saltar las 40 páginas para empezar. Pero no, después empieza a hablar de términos y a definir términos y hasta después trata esos temas. Comienza su tratado con la doctrina de Dios. Hermanos, el problema de mucha teología arminiana, y lo digo con conocimiento de haber salido de esa teología, el problema por no aceptar, la dificultad de no aceptar la doctrina de Dios proviene muchas veces, no digo que en todas las veces, porque hubo grandes teólogos en el pasado que conocían bien la doctrina de Dios y aún así negaron quizá la predestinación. Pero en lo general de nuestros días, la mayoría de los que niegan la predestinación es porque tienen un Dios, hermanos, domesticado. Un Dios que le han quitado sus atributos de gloria. Un Dios que no es soberano, un Dios que no es omnisciente, un Dios que no es Yahvé, que no es el gran yo soy, un Dios que no es omnipotente, un Dios que no es justo, un Dios que no es glorioso, un Dios que no es beato. Por eso ese libro no se equivoca en empezar tratando la doctrina de Dios, porque es cuando comprendemos la grandeza de nuestro Dios que podremos entender un poco más de la doctrina de la predestinación. Dios conoce todas las cosas. Hermanos, examen. Va a haber muchos exámenes hoy. Examen. ¿Por qué conoce Dios todas las cosas? ¿Las conoce porque las ve y se las graba? ¿O las conoce porque las decreta y conoce lo que va a pasar? Si recuerdan, cuando hablamos de la presciencia de Dios, hablamos de que Dios no conoce por ver. Dios no necesita observar para aprender. Todo lo que pasa fuera de Dios pasa por su decreto. Por eso conoce todas las cosas fuera de Él. Por lo tanto,
la doctrina de la predestinación concuerda absolutamente con el Dios omnisciente que hemos conocido. 4. Hemos visto un Dios que tiene absoluta y libre voluntad. ¿Recuerdan lo que vimos del ser divino en cuanto al decreto? Su decreto es libre. ¿Recuerdan? Su decreto no es movido por algo que lo empuje. Su decreto es totalmente soberano. Entonces, si Dios es soberano, si Dios es libre, hemos de esperar que su elección es de su pura y de su mera voluntad. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Jesucristo enfatizó esta libertad de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 25, cuando agradece al Padre públicamente: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. En otra ocasión, el Señor Jesucristo dijo que si ciertos milagros hubiesen sido hechos en otro lugar, Dios Espíritu Santo hubiese obrado para salvación, pero no pasó así. La elección es aquella decisión soberana de Dios, del Dios Trino, en donde decide elegir a algunos para salvar y pasar a otros, dejándolos en condenación. Cierto, la culpa de la condenación no es de Dios. Hermanos, que eso quede claro en esta lección. La culpa de la condenación no es de Dios. Es del hombre incrédulo que persiste permanecer en sus pecados. Miren lo que dice los cánones de Dort. Dice: la causa o culpa de esa incredulidad, así como de todos los demás pecados, no está en ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios, como está escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que Dios elige para salvar según su pura voluntad y decide pasar a otros por alto según su pura voluntad. Pero la causa de la condenación del hombre se encuentra en su incredulidad. Oh, hermanos, déjenme intentar llevar esta doctrina a una meditación y contemplación para la humillación de nuestro ser. Hermanos, si negamos la doctrina de la predestinación, tienes de qué gloriarte. Si negamos que Dios elige para salvación, tienes de qué gloriarte. Porque mira, tú has decidido seguir a Cristo. Tú has tomado a Cristo por la fe. Has abandonado tus pecados. Tienes mucho de qué gloriarte. Tú has decidido caminar en la fe. Y mira a tu alrededor, fuera de este local, ¿cuántos no lo han hecho? Muchísimos deciden no entrar por la puerta estrecha, pero tú lo has hecho. Mucho en qué gloriarte, mucho de qué exaltarte. Porque si la salvación es por causa de tu mera decisión, si la salvación es por causa de tu pura voluntad,
mira qué buena voluntad tienes, mira cuán menos pecador eres, mira cuán menos te endureciste, tienes de qué gloriarte. Oh hermanos, pero si la doctrina de la elección es verdad, y es verdad, no tienes de nada de qué gloriarte. Por eso dijo un teólogo correctamente: orgullo y calvinismo son antónimos, son opuestos, son contrarios. Porque calvinismo, hablando de la doctrina de la predestinación, exalta la soberanía y la gracia de Dios sobre todas las cosas, de tal manera, hermano, de tal manera que si te preguntan: ¿y por qué creíste tú? ¿Y por qué creíste tú? ¿Y por qué no cree él? Hermanos, la respuesta está en la gracia soberana de Dios. ¿Por qué has creído mientras que otros se quedan fuera? Por la gracia soberana de Dios. Y esto, hermanos, debe enseñarnos a caminar en humildad. Pero hermanos, no solo debe enseñarnos a caminar en humildad. Sí, espero que nos ayude, hermanos, a entender que el don más grande lo hemos recibido todo por gracia. Pero no solo espero que nos ayude con la humildad, espero también, hermanos, que nos ayude con el agradecimiento y la sorpresa, hermanos. Saben, creo que en este tiempo el Señor me ha hecho meditar un poco sobre esta palabra de sorpresa. La sorpresa es algo que es causado por algo que nos era desconocido y ahora nos enteramos. Me acuerdo, hermanos, cuando entré por primera vez a la doctrina calvinista. Sí, tengo que decir, nunca fui, no todo el tiempo fui calvinista. Hubo un tiempo, hermanos, que fui arminiano. Y me acuerdo cuando conocí por primera vez esta doctrina. Hermanos, por eso me detengo en este punto un poco para intentar provocar un deseo de más meditación en esta doctrina. Había tiempos cuando descubrí esta doctrina, cometí errores, hermanos, cometí errores a veces en la forma en la que lo presenté, la forma en la que la intenté explicar, pero hubo un tiempo, hermanos, que nunca se me va a ir de mi mente, y era cuando me levantaba por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Me levantaba así, así como prácticamente como en automático. Y me acordaba que Dios era soberano y que me había elegido por gracia. Y solamente podía ver en mi corazón gratitud y alabanza y decía: Señor, es que eres soberano y me elegiste a mí. Yo, esta basura, este hombre que debería darte alabanza porque derramaras tu justicia en él, ahora te da alabanza porque has derramado gracia en él. Hermanos, me acuerdo de ese tiempo de sorpresa, casi como cuando un niño encuentra ese juguete nuevo y se lo regalan por primera vez. Y apenas son las 6 de la mañana y se acuerda de su juguete y va a buscarlo. Me acuerdo en ese tiempo, hermanos, de ese santo asombro, de esa sensación de admiración, de levantarse y decir: Señor, ¿por qué a mí? No puedo explicar por qué me elegiste a mí. ¿Por qué a este pecador? ¿Por qué a este miserable? ¿Por qué a esta basura? ¿Por qué a esta persona que nadaba en el estiércol? Oh, hermanos, que regrese ese asombro y esa fe de niño. Esa admiración de poderte maravillar. Me elegiste a mí.
Hermanos, eso no produce orgullo y jactancia en contra de otros de decir a mí sí y a ti no. Dios nos libre. ¿Quién dice que a Él no? Por eso predicamos el Evangelio de Cristo. Para invitarte a tú que estás fuera, para invitarte a esta salvación. Porque si crees puedes venir. Basta ya esas malas imágenes del calvinismo. De ese Dios que si alguien quiere venir, Dios le va a decir, no, porque no te elegí. ¡Qué absurdo! ¡Qué poco entendimiento de quién es el hombre y quién es Dios! Hermanos, cuando escucho esos ataques en contra del calvinismo, ¿saben algo? Ni pierdo mi tiempo. ¿Me estás diciendo que el hombre va a tocar y que Dios le va a decir que no? O sea, ¿me vas a decir que un hombre en pecado va a tener deseos de acercarse a Dios sin que Dios lo haya jalado primero? No, el hombre está muerto. Dios tiene que arrastrarlo porque nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Nadie puede venir a Cristo si primero Dios Padre no lo arrastra. Si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Hermanos, que regresemos a esta admiración. Hermano, que si hoy vas a salir con algo en tu mente no sea, qué difícil es la doctrina de la predestinación. Sí, confiesa que es un misterio. Porque ¿cómo reconciliamos la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? ¿Sí? Sé que es difícil. Ni siquiera yo estoy diciendo que entiendo perfectamente cómo esto actúa. Mi trabajo no es entenderlo, mi trabajo es creerlo, explicarlo y creerlo. Y el tuyo también. Pero que si con algo vas a salir hoy, hermano, sea una admiración porque te eligió a ti, hermano. Hermano, merecías el juicio eterno. Que si algo va a producir en ti la predestinación, sea asombro. Y espero que te levantes mañana a las 3 de la mañana. No me importa que tengas problemas durante el día con el sueño. O que te levantes a la hora que te levantes y puedas mirar a los cielos y decir, ¿por qué a mí, Señor? Esta es salvación. Hermanos, cuando entendemos esto nos ayudará a vivir la vida cristiana devota. Es por eso que los pastores de antaño no consideraban un desperdicio de tiempo 10 sesiones viendo la doctrina de la predestinación, porque esto causa agradecimiento y devoción a Dios, mi amado hermano. Esto causa deseo de decir, pídeme que yo te daré, mi Señor. ¿Qué pides tú de mí? ¿Qué exiges tú de mí? ¿Qué devoción? ¿Qué sacrificio? ¿Qué entrega? Si ahora estoy en tu familia por tu gracia, oh hermanos, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y entendamos que cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, en quinto lugar, esto no viola la justicia de Dios. La doctrina de la predestinación quiere decir esto, que la misma humanidad caída, Dios elige salvar a algunos y pasar por alto a otros. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia. Ni un gramo. ¿Por qué no hay injusticia, hermanos? Porque Dios no debía darles a nadie gracia. Si da gracia, es gracia. Si da gracia, es inmerecida. Dios es misericordioso con quien quiere. Dios es justo con todos, misericordioso con quien quiere. Dios da gracia a quien quiere. Hermanos, si la gracia es de vida, no es gracia.
Por eso estoy convencido que solamente aquellos que pueden confesar la doctrina de la predestinación entienden verdaderamente la gracia. Gracia es algo que no se merece. Gracia es algo que no se debe, hermano. Gracia es algo que no te deben pagar. Gracia es un don gratuito que se te da. Porque por gracia has sido salvo por medio de la fe y no por ti. Porque al que obra no se le cuenta como salario, sino como deuda. La salvación, hermanos, es un don. Dios la da a quien quiere. Y nadie podrá acusar a Dios de injusto por no haberla dado a todos. Pero a fin de acercarnos al final, en sexto lugar, debemos entender que la doctrina de la elección procede del amor de Dios. La doctrina de la elección, ya no estoy hablando ahorita de la predestinación en los dos ámbitos, ¿sí? Ahora estoy hablando de la doctrina de la elección, como esta parte de la predestinación, que tiene que ver con la elección para salvación. Es en amor. Por eso leímos en Efesios capítulo 1, en amor, habiendo sido predestinados, perdí ese texto. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, la razón por la que eligió a pecadores es amor. Es la decisión de hacerles bien. Hermanos, y esta decisión de amor no solo consistió en decir, bueno, elijo a estos. La elección de salvar a estos implicó por de facto el sacrificio de su Hijo Cristo. Por eso dice, de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo decimos que la elección se basa o procede de su amor? Porque es el deseo de hacer bien, y una vez decide hacer bien a ciertos hombres de esa masa caída, ahora su Hijo moriría por nosotros. Por eso dice Romanos, y a los que antes conoció, a esos predestinó. ¿Qué quiere decir que a los que antes conoció? Hermanos, ¿no conoce Dios a todos los hombres? ¿O hay un hombre que sea desconocido a Dios? Dios conoce a todos los hombres. ¿Qué quiere decir entonces Pablo en Romanos cuando dice, y a los que antes conoció? Quiere decir, conoció es esta palabra relacional de intimidad. Dice, a los que antes amó. Hermanos, a los que decidió hacerles bien. A esos que eligió, hermanos, esta elección no es simplemente una elección en masa, es una elección particular. Dios decidió hacerte bien desde la eternidad pasada y dio a su Hijo Cristo para hacerte ese bien, para librarte del perdón de tus pecados. No es una elección simplemente corporativa, es una elección, dice, a los que antes conoció. Esta es una forma de expresar la particularidad de la elección. Sí, hermanos, Dios me amó a mí y se entregó nuestro Señor Jesucristo por mí. No me acuerdo qué teólogo dijo que ese es el evangelio que debemos proclamar, hermanos. El evangelio con pronombres personales en primera persona. Por mí se entregó
por mí, me eligió a mí. Es cierto, hermano, murió por ti. Pero hermano, Él murió por mí. Y puedes decir lo mismo si estás en Cristo. Porque así como la elección en Cristo fue particular, fue específica, así también su muerte fue específica. Oh, hermanos, yo no entiendo esto. Que el Dios que vive desde la eternidad me quiso amar sin tener nada, hermanos, que le pudiese hacer desear. Nada. Hermano, tú dirás, mis talentos lo hizo voltear. Mi economía lo hizo voltear. Oh, hermanos, ¿no dice la Escritura que los cielos de los cielos son su trono? ¿Y no dice Pablo que todos los dones provienen de Él? Pablo, que todos los dones en 1 Corintios, que todos sus dones son su gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Oh, no te necesita, mi amado hermano, y no me necesita, pero te quiso amar y ahora por toda la eternidad serás el objeto de su amor hasta el final. No entiendo eso, hermanos. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo alguien. La doctrina del amor de Dios es la doctrina más difícil de la Biblia. ¿Cómo es que me pudo amar a mí? 7. Y con esto terminamos. La predestinación tiene un propósito principal: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Continuando con el texto de Efesios, se dice que todo lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, Dios eligió a miserables pecadores. Dios eligió a pecadores merecedores de su santa ira. Dios eligió a hombres caídos para que por la eternidad de eternidades el glorioso nombre de nuestro trino Dios sea exaltado y proclamado por todas las edades. Esta elección, dice un autor, es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de pecadores. Para dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardarlos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de la riqueza de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, es solo esta doctrina de la predestinación. Hay otras formas en las que algunos proponen la doctrina de la predestinación, que esta simplemente quiere decir que Dios ve en el futuro y elige a los que ve que van a tomar las buenas decisiones de seguir a Cristo. Hermanos,
esa doctrina le roba la gloria a Dios. Esa doctrina le da la gloria al hombre, como lo hemos dicho. Le pone la alabanza al hombre, buen hombre, por haber hecho esto. Pero la doctrina de la predestinación lo glorifica solo a Él. Y hermanos, a veces no comprenderemos exactamente esta misericordia que hemos recibido, pero adoremos por lo que hemos comprendido y conocido, que siendo nosotros miserables pecadores, nos decidió hacer bien y por lo tanto nos predestinó en Cristo Jesús para que gocemos de su amor por toda la eternidad.